¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo programa Constitución y Democracia en Debate de la Cámara Chilena de la Construcción, que vamos a hacer durante 4 semanas a través de las pantallas de Canal 26 de TV Red. Como no puede ser de otra forma, vamos a debatir, a conversar sobre este gran desafío que tenemos como país de redactar una nueva constitución que rija los destinos de nuestra nación durante los próximos 30, 50 años, ojalá en este gran desafío. Y para ello, en este primer programa hemos convocado originalmente a 5 candidatos. Uno de ellos, Jaime Cosme, se excusó, no va a poder participar, así que estamos con 4 candidatos a la Convención Constituyente. Hemos acordado con ellos una pauta en donde van a poder responder algunas preguntas y también, obviamente, presentarse. Lamentablemente, por este tema del Zoom, va a ser difícil que puedan ellos dialogar entre ellos. Sería lo ideal, pero el propósito es que a través de este programa, auspiciado por la Cámara Chilena de la Construcción, todos los magallánicos podamos conocer un poco más en profundidad el pensamiento, el análisis que tienen estos candidatos a la constituyente. Así que vamos a empezar con una presentación de cada uno. Vamos a empezar con Silvana Camelio. Por favor, Silvana, tienes 1 minuto para presentarte. Hola a todos los magallánicos. Mi nombre es Silvana Camelio, magallánica, nacida en Punta Arenas hace unos cuantos años atrás. Soy profesora de educación física, soy mamá, soy deportista, soy dueña de casa y estoy de candidata a esta convención constituyente para poder aportar desde un punto de vista totalmente diferente a este hecho histórico que se nos viene por delante. Así que acá estoy a disposición de todos para poder entregar lo mejor de mí. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Vamos a seguir con Andrea Pipsevich, por favor. Hola a todos, un saludo cariñoso al resto de los compañeros panelistas, a ti, Gonzalo, también, y a toda nuestra gente que nos está mirando en la región de Magallanes. Soy Andrea Pipsevich Cortese, soy abogada, magallánica también, criada y mal criada, como nos gusta decir por acá. Abogada de profesión, luego hice un magíster en Inglaterra y después terminé un estudio de MBA en Santiago. He trabajado toda mi vida acá en las empresas familiares de Aerovías DAP. Ha sido un orgullo y un honor aportar a esta región. Tengo 4 hijos, que son 2 pares de mellizos, muy paritarios porque ambas parejas son mixtas, así que soy mamá y es una de las principales razones por las cuales me motiva a aportar a este proceso. Yo creo en el diálogo, creo en el respeto y creo que necesitamos avanzar hacia un Chile más justo, más solidario. Creo que tenemos una posibilidad de un futuro mejor y quiero poner a disposición de mi región y de su gente todo lo que yo pueda aportar para llegar a ese objetivo. Muchas gracias, Andrea. Vamos, por favor, con la presentación de Carlos Abarzúa. Hola, buenas noches. Muy contento de estar hoy día junto con ustedes, participando en este panel que ha creado la Cámara Chilena de la Construcción. Soy Carlos Abarzúa Villegas, abogado, magallánico. Principalmente me he desempeñado en distintos cargos dentro de la administración pública. Fui seremi del Trabajo y Previsión Social por la región de Magallanes, Antártica Chilena. Soy papá, principalmente, de Vicente y de Beatriz. Y toda mi infancia, mi adolescencia la viví acá. Luego trabajé en el Poder Judicial, he trabajado en la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Y hoy día tengo el objetivo de poder representar a la región en lo que va a ser este desafío constitucional y que nos invita a todos a que es la Convención Constitucional pueda ser representada a la región del mejor modo posible. Así que ese es principalmente el objetivo de mi candidatura. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Finalmente, Manuel Gallardo, por favor, tu presentación. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, saludar a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan, y también a los demás, ¿no es cierto?, compañeros, competidores y competidoras para la Convención Constitucional. Mi nombre es Manuel Gallardo Soto, acabo de cumplir 30 años, vengo de la población del Loteo Ibelich, de la población Carlos Ibáñez, nacido y criado también en Punta Arenas. Pude estudiar becado en el Liceo San José y posteriormente en la Universidad de Magallanes, donde fui presidente del Centro de Estudiantes de Trabajo Social.
lugar donde hoy día también soy docente y presidente de la Federación de Estudiantes. Posteriormente hice un magíster en Gobierno y Sociedad y bueno, he dedicado toda mi vida al trabajo comunitario, desde la dirigencia secundaria, la dirigencia universitaria, participando en grupos de voluntariado, de misiones, y actualmente soy presidente nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana y me tocó ser secretario ejecutivo del Comando Nacional Yo Apruebo durante el plebiscito para el 25 de octubre. Creo que la política debe renovarse con rostros nuevos, con gente de la región, oxigenar, ¿no es cierto?, gracias, una Manuel. política que está maltrecha, así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Vamos, tienes muchas ganas de entrar en los temas de debate, así que eso está muy bien. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es una pregunta casi de perogrullo, pero que también ha generado algún nivel de debate. ¿Están ustedes de acuerdo en la incorporación de derechos sociales en la nueva Constitución y de qué forma? Vamos a empezar con Andrea Pizzeri, por favor. Bueno, sí, Gonzalo. A ver, yo personalmente, nuestra lista Magallánicos no neutrales e independientes no neutrales a nivel nacional hemos sostenido que sí, que es indispensable. Hoy día podemos constatar que los derechos políticos civiles y políticos tienen una preeminencia en la Constitución a un punto que han mermado no solo el contenido, sino que el alcance también y la protección de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, esta descompensación es algo que tenemos la oportunidad y la obligación de zanjar en este nuevo texto constitucional. Eso no significa dejar de lado los derechos que ya existen, son fundamentales, son indispensables, hay que consagrarlos, reconocerlos y protegerlos, fortalecerlos si hace falta. Pero necesitamos revisitar ese texto porque hay una serie de derechos sociales, económicos y políticos que están ausentes y otros que están muy debilitados. Y con eso hablamos, no estamos inventando la rueda, estamos hablando de lo que todos sabemos, estamos hablando de educación, de salud, de vivienda, que no se menciona en nuestra Constitución en ninguna sola parte, de la seguridad social, y estamos hablando también de la posibilidad de incluir nuevos derechos y complementar libertades. Por ejemplo, lo que es el derecho a la vida, vivienda, a una vivienda y un entorno digno, que no es un concepto que esté hoy en nuestra Constitución. Los derechos digitales, la diversidad de expresión cultural, el acceso a la creación y bienes culturales son todas cuestiones que no están y que son muy fundamentales para desarrollar una sociedad sana. En ese contexto, también creemos que hay algunos derechos que tienen que incorporarse e incorporarse nuevos titulares. Pensamos que los niños, que la adolescencia y que los adultos mayores son grupos de protección que no aparecen en la Constitución con el resguardo que se merecen. Y en ese contexto hay una serie de derechos fundamentales y de titularidad que se pueden consagrar y es una oportunidad que no podemos perder para tales efectos. Es importante entender que esta oportunidad no solamente nos va a permitir tener un catálogo completo de derechos, sino que también de obligaciones y que tenemos que definirlos con base a responsabilidad fiscal. Vamos a avanzar un poco más adelante en la conversación de cuál es el rol de los privados y cómo nuestro Estado se va a preocupar de garantizar estos derechos. Pero sin ninguna duda que esta oportunidad es una oportunidad de fortalecer y de incorporar nuevos derechos sociales y nuevos derechos fundamentales. Muchas gracias, Andrea. Seguimos entonces, si estás de acuerdo con la incorporación de derechos sociales en la nueva Constitución, con Silvana Camello, por favor. Por supuesto, yo creo que es fundamental que sí estén los derechos sociales en la Constitución. En la actual Constitución ya están consagrados algunos y yo propondría agregar el derecho a la conectividad, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, que como decía Andrea, no está consagrado, y el derecho al deporte, la actividad física y la recreación, que creo que son muy importantes para el avance en la salud y en la calidad de vida de nuestras personas. Ahora, consagrarlos en la Constitución no significa que se vayan a resolver todos nuestros problemas. Realmente el papel que jueguen los legisladores y el gobierno de turno para implementar los derechos sociales son vitales para que estos se puedan realmente llevar a cabo, pueda verse favorecida con todos estos derechos. Una constitución alemana no están consagrados los derechos sociales, pero existen tan buenas políticas públicas en ese país que realmente los derechos sociales son plenamente, se llevan a cabo plenamente porque existen buenas políticas públicas. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, los derechos sociales tienen que estar en la Constitución,
pero tiene que ir acompañado de muy buenos legisladores para que puedan garantizarlo, y por supuesto de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de todos estos derechos sociales. Así que esa es mi respuesta. Muchas gracias, Silvana. Manuel Gallardo, ¿estás de acuerdo con la incorporación de derechos sociales? Sí, por supuesto, pero eso pasa por pensar la nueva arquitectura del Estado. No es el poder legislativo ni los parlamentarios quienes garantizan derechos sociales, sino que lo que hemos propuesto nosotros es terminar con el Estado subsidiario como existe actualmente y avanzar hacia un Estado social y ecológico garante de derechos sociales. ¿Qué significa esto en simple primero y después algunos ejemplos en particular? En simple es que aquellas materias como la vivienda, la salud, la educación, el acceso al deporte, la inclusión, los temas de arte y cultura, los temas de pensiones no pueden quedar a la especulación del mercado. Es decir, que no vivamos en una sociedad donde cada quien se rasga con sus propias uñas. Pongamos un ejemplo en pensiones. La actual Constitución no habla sobre tener un sistema de pensiones. ¿Qué apostamos nosotros? A que esto se consagre constitucionalmente. ¿Cómo? Bueno, estableciendo ojalá un sistema mixto que garantice una pensión básica universal. Hoy día la gente cotiza de acuerdo a lo que puede ahorrar solo ella, a su pilar contributivo. ¿Qué esperamos? Que la gente, en vez de partir de cero, pueda partir de una base distinta. ¿Cómo se financia esa base? Bueno, mediante 3 vías. Aporte estatal, mayor aporte del empleador, pero también, es muy relevante, que es la solidaridad intergeneracional, es decir, que quienes somos más jóvenes y quienes estemos en activo podamos cotizar en un fondo solidario para que las actuales pensiones puedan ser mayores. Y cuando yo me toque jubilar, cuando a mi generación le toque estar en ese proceso, sean los activos de esa época que también cooperen con mi pensión. Yo creo en esa sociedad, no en una sociedad de la competencia, sino que en una sociedad de la colaboración. Lo mismo en temas de salud, que consagra hoy día la Constitución, que uno puede elegir el sistema en el cual puede cotizar. Cuando el 50% de los trabajadores gana menos de 400.000 pesos, y el 80% está en FONASA, y el 20% está en ISAPRE, es mentira que se puede elegir en qué sistema cotizar. Entonces nosotros esperamos que exista un seguro único de salud que garantice mayores niveles de ingresos también para la salud pública, y quienes legítimamente quieran optar por ISAPRE, por ejemplo, la ocupen por la vía del seguro complementario. Es decir, funcionar en un país en donde el Estado ya no juega este rol de subsidio, no te ayuda en aquello que te falta, sino que dar vuelta a esa tortilla, que el Estado juegue como garante. Tenemos una matriz tributaria que puede ser reformada y que puede justamente ayudarnos a financiar este tipo de reformas, y me parece que el país avanza hacia eso. Lo mismo en materia de vivienda, los 2,5 millones de personas que viven en una situación de discapacidad donde no son priorizados por el Estado, donde hay una ley que los rige pero que se queda corta. Hay una serie de materias fundamentales en las que uno debiese ser, que no solamente se garantizan derechos en el papel, sino que es un cambio en la arquitectura del Estado que nos va a permitir vivir en una sociedad mucho más justa. Muchas gracias, Manuel. Carlos Abarzúa, ahora entonces, ¿estás de acuerdo con la incorporación de derechos sociales en la nueva Constitución? Estoy convencido de que esto es esencial, es fundamental. Hoy día necesitamos pasar no de un Estado de derecho, sino que de un Estado social y democrático de derecho. La diferencia está principalmente que hoy día tenemos un Estado de derecho, tenemos una Constitución que asegura un Estado de derecho, pero no existe la posibilidad de que el ciudadano pueda requerir y pedir y reclamar y de alguna manera que el Estado garantice esos derechos como es la salud, la educación y la previsión social. También se ha incluido la vivienda y me parece maravilloso que todos los candidatos que hoy día están en este panel hablen acerca de esto, porque nuestra lista, principalmente Apruebo Dignidad, plantea de que la educación, la salud y las pensiones requieren un apoyo decidido de parte del Estado, pero con una mirada que es de dignidad, o sea, que le podamos reconocer a la salud como un derecho social con carácter universal, en donde la atención primaria, por ejemplo, hoy día lo vemos con la pandemia, donde principalmente la vacunación se ha hecho en términos universales, donde se piensa privilegiar a los sectores más vulnerados, o en este caso que sean más vulnerables, que tengan la potencialidad de que sean ellos primeros que se pongan en la fila para recibir la vacunación. Eso tiene una lógica que tiene que ser descentralizada, territorial, que signifique que
vivir en Magallanes sea distinto al derecho social que le reconoce y le garantiza, en este caso, el Estado. Creo que no podemos seguir entregando esto al mercado. ¿Y eso qué significa? Que no sean las pensiones sinónimo de la AFP, ni que no sea la salud el sinónimo de un ISAPRE, como lo es lo que le garantiza actualmente la Constitución de 1980 de Pinochet, sino que pasemos principalmente a un Estado social y democrático de derechos. Muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar entonces a la segunda pregunta. ¿Cuál es el rol del sector privado en el desarrollo del país? ¿Cuál creen ustedes que es el rol del sector privado y de qué forma la Constitución debiese cautelar ese rol? Vamos a empezar, por favor, con Manuel Gallardo. Yo mencionaba en la pregunta anterior que me gustaría avanzar de una sociedad que se caracteriza por la competencia hacia una sociedad que se debiese caracterizar por la colaboración. ¿Y esto qué quiere decir? Que la iniciativa privada es fundamental en el desarrollo de un país, que la necesidad de cooperar en inversión, en la generación de empleos dignos, con salario justo, con responsabilidad social empresarial, con mirada ecológica, con mirada sostenible, es fundamental para el desarrollo de un país. En eso también creo que tenemos que cuidar mucho más también a nuestros emprendedoras y emprendedores, fundamentalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, que entregan 8 de cada 10 empleos en el país, que muchas veces se ven sofocados por un sistema tributario que mes a mes los ahoga. Pero yo creo una sociedad de colaboración y lo voy a poner en el siguiente ejemplo. Creo que la democracia representativa en el país se quedó corta y que hay que avanzar hacia mayores niveles de democracia deliberativa y participativa. Y esto tiene no solamente su rostro en iniciativas populares de ley, en iniciativas populares que se discutan en el Consejo Municipal o en referéndum revocatorio, sino que también en la forma en la que se piensa en las regiones. A mí me gustaría copiar modelos como el suizo, como el del municipio de Porto Alegre, en donde la ciudadanía, el empresariado y la autoridad pública funcionan conjuntamente en el desarrollo de proyectos, en donde el Estado tiene un rol fuerte, en donde hay participación ciudadana y en donde también hay inversión de los privados. Se levantan muchos proyectos, incluso después estos proyectos se plebiscitan y la misma gente decide en qué cosa pretende que su región o que su comuna invierta, siempre en una sana colaboración con el mundo privado que pretende generar innovación, que inyecta mayor tecnología. Yo creo que eso es fundamental, porque también genera mucho empleo. Sí hay cuestiones que me parece importante recalcar, por ejemplo, el cuidado y la protección del medio ambiente. Eso es fundamental, regular bien ese mercado, porque no solamente entrega buena cantidad de empleo, sino que también es fundamental cuidar nuestro planeta, que es la casa común, es lo que le podemos heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos también. Entonces yo creo en eso, creo en una sociedad de la colaboración y creo ahí que el mundo privado tiene que estar abierto, no voy a decir una mayor regulación, sino que a una sociedad de colaboración. Yo siento que desde muy pequeño vivimos en una sociedad donde nos crían para competir, para tener un mejor resultado en la PSU, para estudiar la mejor carrera, para ganar el mejor sueldo, y eso muchas veces se repite en el mundo privado. Yo creo en una sociedad mucho más integradora, en donde primero el Estado reconoce aquella iniciativa privada como una iniciativa altruista que busca mejorar el desarrollo de las comunas, de las regiones y los territorios, y también el privado reconoce a sí mismo el rol garante que tiene que cumplir en muchas materias el Estado. Muchas gracias, Manuel. Vamos a seguir con Andrea Pizzevich. ¿Cuál es el rol del sector privado en el desarrollo del país y de qué forma la Constitución debiese cautelar ese rol? Andrea. Bueno, yo creo que el rol de los privados es absolutamente fundamental. No podría opinar distinto. Yo he desarrollado toda mi vida y mi carrera en el ámbito privado y puedo dar fe de que lo que hacemos es más que negocio. O sea, hoy día las empresas, que pueden ser grandes empresas, pero parten como un empresario, una idea, un sueño y van creciendo, no solamente generamos empleo, sino que adicionalmente somos actores sociales importantísimos. Estamos viendo generaciones que vienen como las millennials, donde ya definitivamente las personas buscan trabajar en empresas que generen impacto y tienen un propósito. Entonces, en ese contexto, el rol de los privados es absolutamente fundamental. Ahora, sumado a eso, tenemos que ser súper conscientes de que estamos dando un vuelco cultural, que estamos dando un vuelco de 180 grados, donde nos tenemos que hacer cargo de nuevas demandas ciudadanas que tienen que ver con que hemos madurado y que hemos crecido como sociedad. Y eso es legítimo y es súper respetable, es a lo que aspiramos.
eso también va a significar que necesitamos más recursos, necesitamos un crecimiento sostenido, que lo pueden entregar definitivamente los privados. El Estado tiene un rol fundamental, pero no puede hacerse cargo de todo. Y en ese contexto lo que tenemos que hacer es potenciar y fomentar la inversión, fomentar el emprendimiento, lo cual presupone tener una base resuelta de derechos fundamentales, porque al final del día uno no puede decir voy a emprender o me voy a atrever a hacer algo distinto si en eso se me va el riesgo de la estabilidad de mi familia o de la salud o de tener los ingresos mínimos que hoy día me paga un sueldo para poder subsistir. Al final del día, yo siento que todo esto es un círculo virtuoso que se tiene que componer de distintas piezas para que funcionen al mismo tiempo. Ahora, este proceso constituyente nos da una oportunidad única de actualizar el rol de los privados y de hacerlo acorde con las nuevas necesidades sociales. Y tenemos que dar confianza de que va a ser un proceso muy estable, de que se va a hacer con altura de mira, y de que no va a ser de trincheras, porque esa es la única manera en la cual no genere una inestabilidad económica. Y se ha visto, en América Latina, se vio que los procesos constituyentes han sido seguidos normalmente de crecimiento económico, así que esto puede ser una tremenda oportunidad para nuestro país. Y los privados tenemos un rol fundamental que ejercer. Ahora, me voy a tomar de dos cosas, una que mencionó Silvana y otra que mencionó Manuel. Efectivamente, la ley es importante. La Constitución, yo soy más partidaria tomando lo que hablaba Silvana de los legisladores, la pega que tienen que hacer, y lo que decía Manuel, que de repente en temas de pensiones parece ser muy maximalista. Yo por lo menos planteo que la Constitución, incluyendo estos temas del rol de los privados, tiene que ser minimalista, quizás no minimalista en extremo, pero sí tiene que establecer principios fundamentales, porque de lo contrario, si nos vamos al pie de la letra y establecemos el sistema de pensión y el pilazo y la tasa, o exactamente cada regla en cada área, se va a transformar quizás en un texto demasiado rígido que nos Gracias, va a Andrea. soportar el paso del tiempo. Muchas gracias, Andrea. Entonces seguimos con Carlos Abarzúa. Estamos conversando sobre cuál es el rol del sector privado en el desarrollo del país y de qué forma la Constitución debiese cautelar ese rol, Carlos. Mira, el desarrollo de un país hay que ver cuál es el objetivo del desarrollo de un país. Si nosotros estamos hoy día hablando de un nuevo pacto social, estamos reconfigurando el objetivo central que tiene la sociedad y hacia qué punta. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día el exitismo, ya el lograr el objetivo económico, la ganancia, ha sido uno de los temas que principalmente ha sido cuestionado por la ciudadanía y que tiene que ver con prácticas que se han implementado y que se han de alguna manera establecido en algunas empresas y que genera mucho resentimiento, las colusiones de las empresas, el no participar de manera democrática o participativa, o principalmente que sea abierta, donde no se premia la creatividad ni la innovación, generan mucha frustración. Es por eso que es necesario que el desarrollo productivo vaya principalmente con el objetivo de generar mayor emprendimiento, no solamente emprendimiento a nivel macro, sino que aquel pequeño empresario, aquel comerciante que quiere poder innovar, generar creatividad, generar nuevos procesos, nuevas actividades, tenga en la Constitución un apoyo, o sea, que sienta que a través de la libertad económica va a poder iniciar un emprendimiento y eso va a poder luego incrementar que sus ingresos para su familia o principalmente para su comunidad vayan creciendo. La organización es fundamental y por tanto también tiene que estar muy bien regulado cuáles son las instituciones que están en apoyo y fomento de esto y cuáles son los factores que ayudan y innovan, generan creatividad, generan emprendimiento y de qué manera esa estructura que puede ser organizacional puede ayudar para lograr mayores niveles de desarrollo. Pero no cualquier desarrollo, sino que un desarrollo que nosotros hemos hecho el acento que sea de carácter social, en donde principalmente las dimensiones importantes que sea el factor humano, que sea la persona el centro de todas y cada una de las políticas públicas de esta nueva Constitución y que asegure igualdad y se asegure también dignidad para aquellos trabajadores que se desempeñan en estas empresas. Muchas gracias, Carlos. El turno de Silvana Camello. Por favor, Silvana, tu respuesta. Bueno, para partir, en los países más desarrollados existe una colaboración siempre entre lo público y lo privado.
y nosotros no podemos ser la excepción. Tenemos claro que el Estado de Chile no se la puede solo. Un ejemplo es la conectividad. Todas las empresas que generan conectividad en este país son privadas. Esto no quiere decir que el Estado deba desentenderse de su obligación. El Estado debe regular que este servicio llegue realmente a todos los chilenos. Ahora, si bien los privados colaboran con el Estado, es el legislador quien debe generar garantías para que el sector privado funcione correctamente. El Estado debe tener reglas claras para que el sector privado, para proteger al consumidor, para que exista una buena relación entre la empresa y los trabajadores, para que no exista colusión ni abusos. Y aquí es donde juega un rol importante la Constitución. La Constitución, así como debe proteger a la ciudadanía, también debe proteger al sector privado. Y aquí es donde existe un derecho básico como es el derecho a la propiedad. La opción es fuerte, existe un mayor público en lo privado. Donde también existe en la Constitución tiene que haber reglas claras para que el sector privado sepa a qué atenerse. Y la Constitución debe cumplir un rol que nadie puede alterar. Lo que se ponga en la Constitución tiene que quedar ahí y ni el gobierno de turno ni los legisladores lo pueden cambiar. Esto va a hacer que tanto el sector privado como el sector público tengan sus reglas más claras y saber a qué atenerse. Y ahora el sector privado está muy mermado en esta sociedad. Y si uno piensa quién es el sector privado, somos todos. Son todas las fundaciones, todas las instituciones, todo el aparataje que no pertenezca al sistema público. Entonces, así como la Constitución tiene que resguardar al ciudadano, tiene que darle garantías al sector privado en una muy buena colaboración con el sistema estatal. Muchas gracias, Silvana. Te vamos a pedir que revises tu conexión a internet porque tenemos algún problema cuando hablas, de repente se va un poquito el audio. Revísala mientras tanto. Estamos en Constitución y Democracia en Debate, el programa de la Cámara Chilena de la Construcción, con el propósito de dar a conocer las distintas visiones e ideas de los candidatos a la Convención Constituyente. Nos vamos a ir a la última pregunta que está pauteada. Vamos a hacer una cuarta pregunta o espacio de tema libre. Esta tercera pregunta: ¿está de acuerdo con establecer un control sobre la constitucionalidad de nuevas leyes y qué institución debe hacerlo? Vamos a empezar, por favor, con Manuel Gallardo. Sí, mira, yo creo que hoy día tenemos un gran problema en la actual Constitución, que es justamente el Tribunal Constitucional, que opera más que como una cámara últimamente, o en las reformas más emblemáticas, más que como una cámara revisora o como un espacio revisor de los vicios de constitucionalidad de las leyes, prácticamente ha operado como una tercera cámara, ha torcido mayorías no solamente ciudadanas, sino que también políticas. Permíteme dar algunos ejemplos. Carlos lo conoce muy bien, fue seremi de la presidenta Bachelet. En el último gobierno se entendía que había una especie de falta de horizontalidad en la relación entre el patrón y el empleado, o los gremios. ¿Qué se quiso legislar? La titularidad sindical. Había una mayoría política que lo impulsaba y eso tuvo una mayoría parlamentaria. ¿Qué sucedió? Inconstitucional. Se entendía la necesidad de que haya un CERNAC fuerte que persiguiera con garras, uñas y dientes, se pudiese incluso querellar contra aquellas empresas que estafaban consumidores. Todos estamos más o menos de acuerdo con eso, se aprobó en el Parlamento. ¿Y qué nos dijo este tribunal? Inconstitucional. Se quiso eliminar el lucro, incluso constitucionalmente, en la educación. Es algo que levantamos en el año 2011 en el movimiento estudiantil, que tuvo una mayoría parlamentaria en el gobierno de la presidenta Bachelet y que nos dijeron inconstitucional. Es decir, a mí el Tribunal Constitucional no me gusta hoy día tal como existe. Sí es necesario, evidentemente, que la nueva Constitución tenga espacios revisores de la constitucionalidad de las leyes, pero me gustaría más que eso opere al interior del Congreso Nacional que tener estas terceras cámaras que muchas veces tuercen no solo la voluntad popular, sino que la voluntad que se termina expresando por la vía de nuestros representantes
en el Congreso Nacional. Me parece que es un órgano absolutamente desfasado a cómo tiene que funcionar una democracia mucho más participativa, una democracia mucho más horizontal y sobre todo también que incluso viene a torcer la propia democracia representativa por los ejemplos que anteriormente te he dado. Así que yo espero una reforma absoluta al Tribunal Constitucional, si se tiene que eliminar tal como está para crear otro espacio que revise los vicios de constitucionalidad de los proyectos de ley que se estén revisando, no tengo ningún problema, pero lo que estoy claro que si llego a ser convencional constituyente, voy a abogar para que el Tribunal Constitucional, tal como existe hoy día, no siga existiendo en nuestro país. Sin embargo, entiendo también la necesidad de que incluso en la nueva constitución que tengamos vayan siendo revisadas las leyes y ninguna de ellas apunte a un espíritu distinto de la Constitución, pero me parece que eso también podría establecerse por mecanismos mucho más efectivos, incluso de trabajo del mismo Parlamento, donde de repente vemos leyes que están eternamente entrampadas y no logran salir adelante. Muchas gracias, Manuel. El turno entonces de Carlos Abarzúa, si está de acuerdo con establecer un control sobre la constitucionalidad de las nuevas leyes. A ver, es súper importante que esto lo pongamos en el contexto de que estamos hablando de personas que no necesariamente han ido alguna vez al Tribunal Constitucional. Existe un trabajo de parte de un tribunal que está compuesto hoy día por 10 miembros que son elegidos principalmente con carácter político y no por razones más bien del mérito de las antecedentes de las personas que se han presentado como constitucionalistas, en donde existe también una mayoría que es cada cierto tiempo que está a favor del gobierno de turno, en contra del gobierno de turno. Las personas que son representantes de ese Tribunal Constitucional han participado como en el segundo piso de la moneda y rápidamente pasan como abogados, miembros del Tribunal Constitucional y empiezan a darle interpretación de la Constitución respecto de si se considera o no constitucional un proyecto de ley, ¿ya? O si se aplica la constitucionalidad en una norma en concreto a alguien. Eso, de alguna manera, ha generado que hoy día el Tribunal Constitucional pierda legitimidad, porque en estos momentos la centro-derecha y la derecha tiene mayoría en el Tribunal Constitucional. Entonces, los méritos de cada uno de los proyectos de ley no se analizan en términos constitucionales, sino que se analizan de acuerdo a si se tiene hoy día el quórum necesario para que el proyecto se caiga ya en esta, como dice Manuel, tercera cámara. O sea, lo que nosotros votamos, lo que nosotros decidimos, finalmente no es resuelto por un tribunal de carácter imparcial. Eso es parte del problema de legitimidad que tiene esta institución, y eso significa principalmente que la forma como ha sido compuesta tiene que ser modificada. Y creo que en Magallanes nosotros tenemos amplia experiencia de cómo se debe interpretar la Constitución. Creo que deben ser las Cortes de Apelaciones quienes deben hacer hoy día el nuevo ejercicio de constitucionalidad, y tiene que existir el Tribunal Constitucional para todo proyecto de ley, para que cuando haga el examen ex ante del proyecto de ley pueda verificarse si es constitucional o no, pero que se tenga en consideración que la integración de esos miembros de ese tribunal nunca va a estar garantizado. ¿Cómo? Por ejemplo, que existan 100 miembros del Tribunal Constitucional y que se sorteen por cada vez que existe un requerimiento de inconstitucionalidad. Eso a cada legislador le establecería la garantía de que no tienen necesariamente el quórum para poder pasar el proyecto, porque no van a haber criterios de carácter político, sino que más bien de imparcialidad requeridos para la constitucionalidad de su proyecto. Muchas gracias, Carlos. Seguimos con Silvana Camello, por favor. Bueno, la verdad que mi pensamiento es que ¿qué sentido tiene que redactemos una constitución si realmente no existe un mecanismo de control? Existe el principio de supremacía constitucional, que es donde las leyes, los reglamentos, los decretos tienen que adecuarse siempre a lo que es la Constitución. Y esto nos da a entender que realmente debiera existir un órgano controlador para que la Constitución realmente se cumpla. Si hacemos historia, la verdad que el Tribunal Constitucional fue creado por Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo torció la Constitución y hizo lo que quiso. Entonces, ellos fueron unos pocos los precursores del Tribunal Constitucional. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que cómo vamos a conformar el Tribunal Constitucional. Creo que tiene que ser un organismo técnico totalmente en su 100%.
no puede depender del gobierno de turno, no puede ser político, porque eso merma la democracia. El Tribunal Constitucional tiene dos funciones hoy en día, uno es el preventivo y otro es el represivo. Y personalmente pienso que el rol preventivo que tiene, que es anular una ley antes de que sea escrita, debiera eliminarse. Realmente eso deslegitima mucho a la Cámara de Diputados y al Parlamento, porque si están trabajando una ley y el Tribunal Constitucional, antes de que se dicte, dice que es inconstitucional, entonces realmente atenta contra la democracia. Sí creo que el rol represivo debería seguir, pero como dijo Carlos y dijo Manuel, yo creo que la Constitución de cómo se va a conformar el Tribunal Constitucional en el futuro debiera ser modificado totalmente. No puede tener un rol político, no puede ser que el gobierno de turno ponga a su gente en el Tribunal Constitucional y que realmente tanto los senadores como los diputados tengan que depender del gobierno de turno para que sus leyes puedan ser aprobadas. Así que personalmente pienso que sí debiera existir un tribunal controlador. Me parece que pasarle esto al sistema judicial es politizar el sistema judicial, entonces eso no me gusta mucho y creo que sí, cambiar totalmente la conformación del Tribunal Constitucional para que sea un órgano 100% técnico y no político. Muchas gracias, Silvana. Entonces estamos respondiendo a la pregunta, ¿estás de acuerdo con establecer un control sobre la constitucionalidad de las nuevas leyes? El turno de Andrea Pipsevich. Ok, bueno, yo creo que lo importante es separar tu pregunta en las dos partes que tiene, ¿ya? La primera es una respuesta inevitablemente positiva, desde mi perspectiva, ¿ya? Y esto se remonta mucho antes de la creación de un órgano como un Tribunal Constitucional que mencionaba Silvana por allá en Alemania, sino que desde antes, incluso en Estados Unidos, que el juez Marshall, en un muy famoso caso, lo explicó de manera muy, muy clara y dijo, mira, acá hay dos alternativas súper evidentes, o todas las demás leyes se conforman con la Constitución, o cualquier otra ley puede modificar la Constitución. Eso es. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de decir hay nueva legislación, tenemos que revisar que efectivamente no pueda, por vía de una ley simple, modificarse una Constitución que por esencia es una norma superior jerarquía. Entonces, el control preventivo a mí no me parece razonable eliminarlo. Es más, hoy día incluso en las propias cámaras, cuando están discutiendo leyes, someten al Tribunal Constitucional consultas sobre determinados artículos, cuál efecto podrían o no tener en la Constitución, porque de repente parece muy sencillo suponer que la Constitución dice A, entonces no podemos hacer B, pero la verdad que hay cuestiones que son súper interpretables. Esa labor jurisdiccional y la jurisprudencia que tenemos en el Tribunal Constitucional en muchos sentidos ha sido positiva, en otros ha sido negativa y en gran medida como contexto errática, ese es el problema. Entonces, en cuanto a si debe haber un control o no, desde mi perspectiva la respuesta es sí, la necesitamos. Sobre todo después de hacer un esfuerzo como el que estamos haciendo de crear una constitución que vamos a querer defender y que no pueda modificarse vía ley simple. Ahora, ¿qué órgano y cómo? Ese es un tema totalmente aparte. Yo estoy de acuerdo en que la composición actual del Tribunal Constitucional es un serio problema, porque efectivamente responde a criterios políticos y no técnicos, y se ha transformado en una piedra de tope para importantes reformas que son sentidas y queridas por la ciudadanía y tienen respaldo legislativo. Ahora, no estoy de acuerdo en lo que plantea Manuel en cuanto a que este control se haga dentro del contexto del Parlamento, porque efectivamente la idea es buscar pesos y contrapesos a la labor que está haciendo el Poder Legislativo. Entonces, pegarle a ellos mismos la facultad de determinar si la norma que están planteando, no, yo doy por supuesto que asumen que no, si no, no la estarían promulgando o promoviendo. Entonces, la idea de que existe este control es que pueda haber una interpretación distinta a la que el Congreso tiene, ¿ya? Entonces, con ese contexto me parece evidente que tiene que haber un control de legalidad, que tiene que ser externo al Parlamento. Si se radica o no en los tribunales ordinarios de justicia mediante una sala especial de la Corte Suprema, como mencionaba quizás Carla, a través de la Corte de Apelaciones, eso todo es discutible, tiene pros y tiene contras. Definitivamente la composición no puede ser la que tenemos actualmente. Eso también es evidente. Entonces la respuesta en mi caso es, tiene que haberlo, y el órgano tiene que ser o un órgano con una composición que sea 100% técnica o pasarlo al Poder Judicial, pero no podemos seguir con el Tribunal Constitucional como existe hoy día. Eso sí es un hecho porque tiene un sesgo político que se ha transformado en una complicación para reformas que son importantes y que tienen legitimidad. Muchas gracias, Andrea.
Seguimos entonces en Constitución y Democracia en Debate, aquí por Canal 26 de TV Red, en un programa de la Cámara Chilena de la Construcción para conocer el pensamiento de estos candidatos a la constituyente. Vamos a pasar a la última parte de este programa, en donde ustedes van a tener 2 minutos cada uno para plantear y expresar sus ideas sobre el tema que a ustedes les parezca, que sea de interés de ustedes. Y vamos a empezar con Manuel Gallardo, por favor. Bueno, a mí me gustaría plantear 3 ejes fundamentales que son los que hemos venido conversando durante esta campaña. Algunos los tocamos durante el debate. El primero es que Chile pasa a ser un Estado unitario y regionalizado. Eso implica al menos 4 elementos fundamentales: mayores niveles de participación ciudadana local, mayores niveles de autonomía en las decisiones de las autoridades locales y regionales, mayores niveles de autonomía presupuestaria también, y por qué no la instalación de impuestos regionales que permitan reinversión y una nueva forma de enfrentar este tipo de cosas en la misma realidad local. En segundo lugar, que la democracia representativa se quedó corta, que hay que avanzar hacia mayores niveles de democracia participativa. Eso es lo que demanda la ciudadanía. No consultas de mentiras, sino que consultas que sean vinculantes, por la vía de la instauración de iniciativas populares que sean discutidas en los consejos municipales, iniciativas populares que sean discutidas en el Parlamento, y también la instalación de referéndum revocatorio para aquellas autoridades que no estén haciendo bien su trabajo. Y por supuesto avanzar, como lo señalé anteriormente, hacia un Estado social y ecológico garante de derechos sociales, en donde materias fundamentales para nuestra vida como la educación, la vivienda, la salud y las pensiones no queden a la especulación del mercado, sino que el del Estado sea algo fundamental. Invitar a la gente a participar. Por sobre todo, nosotros tenemos una plataforma ciudadana que es www.magallanesconstituyente.cl, en donde la gente, por la vía de la opción múltiple de preguntas de desarrollo, puede ayudarnos a diseñar esa arquitectura de la nueva Constitución que queremos escribir entre todas y todos. Y en donde también se nos presenta un desafío fundamental, que es enfrentar este proceso no solamente desde la capital regional, sino que también desde el resto de las comunas de la región, porque tal como nos quejamos que hay un centralismo respecto al norte del país, eso también pasa en Magallanes. Así que muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto estar acá. Muchas gracias a ti, Manuel. Vamos a seguir entonces con tema libre. Carlos Abarzúa, por favor. Gracias, Gonzalo. Yo la verdad es que felicitar este espacio en donde estoy con mis contendientes en esta que es un desafío constitucional que no se va a acabar el 11 de abril, sino que va a tener que ser participativo, en donde principalmente espero que esa nueva constitución sea creada por todos, por todas. Y eso significa principalmente que nos tomemos de la mano, de alguna manera, que digamos, ¿sabes qué? Que Chile de aquí en adelante tiene que tener una mirada común, inclusiva, participativa, y que profundice la democracia, en donde la política tiene que volver a cumplir su rol transformador. Fíjense que es difícil hoy día hablar de nueva constitución cuando estamos en procesos que son políticos y donde la ciudadanía tiene mucha desconfianza en eso. Es necesario reencantar a la ciudadanía respecto de que tenemos una tremenda oportunidad. No nos podemos farrear esta oportunidad, que es dar la importancia de un proceso constituyente participativo. Y por eso la invitación a todas las personas que nos están escuchando es que voten este 11 de abril, ahora parece que son 2 días, que sean esos 2 días en donde podamos decidir el futuro de nuestra región. Nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos. Y hay temas tan importantes, por ejemplo, que hoy día tú no tienes, por ejemplo, un profesional que pueda ser acusado ante un colegio profesional, porque los cuerpos intermedios de la sociedad en los años 80, en Pinochet, los terminó todos. ¿A través de qué? A través de la libertad de afiliación. Hoy día es, por ejemplo, necesario retomar la tuición ética de cada uno de los profesionales, que los cuerpos profesionales, los sindicales, las organizaciones puedan tener hoy día un aporte de parte del Estado de carácter central, en donde sea principalmente el ciudadano el foco y eje de todas nuestras políticas, y eso también que signifique garantía de cualquier tipo de derechos que se reconozcan a través de esta nueva Constitución. Muchas gracias, Carlos. Seguimos con Silvana Camello, tema libre. Tienes 2 minutos, Silvana. Bueno, yo la verdad que igual un poco de Carlos, quiero hablar sobre el proceso constitucional que vamos a empezar. Tenemos claro que es un momento histórico donde van a ser electos y electas 155 personas para redactar esta nueva constitución y ver cómo distribuimos el poder político en este país.
y es un momento súper importante porque nos invita a ponernos de acuerdo, nos invita a dialogar, y la verdad que yo doy gracias por este momento porque he podido escuchar las propuestas de Andrea, de Carlos, de Manuel, y esas ayudan a enriquecerme un poco de todos los pensamientos que yo tengo. Entonces, este es un momento súper importante y doy gracias a la Cámara Chilena por este momento, porque nos permite escuchar las proposiciones de las demás personas. Lo que sí tenemos que tener claro que la Constitución no va a ser un programa de gobierno, no puede ser ni de derecha ni de izquierda, porque no puede ser una Constitución política, tiene que ser un rayado de cancha que nos guíe por los 40 o 50 años, siempre aplicable a hacer algunas reformas, pero tenerlo claro, no es un programa de gobierno. Debemos ponernos de acuerdo en lo mínimo para construir el país. Y así el día de mañana los gobiernos de turno, tanto como el Parlamento, puedan desarrollar las políticas para que los proyectos del gobierno que esté presente pueda desarrollar sus proyectos, que es muy importante porque hoy en día, al no existir una grata colaboración entre gobierno y parlamento, hay muchos proyectos que quedan entrampados en el Congreso, como decía Carlos y Manuel. Tenemos una oportunidad histórica igual porque va a ser una asamblea constituyente donde va a haber paridad de género, donde por primera vez van a haber escaños reservados para los pueblos indígenas. Por fin vamos a poder escucharlos y van a poder dejar en la Constitución sus ideas y sus programas. Gracias, Silvana. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a respetar los 2 minutos. Discúlpenme. Sí, está perfecto. Bueno, el turno entonces para finalizar este primer programa de Constitución y Debate, Constitución y Democracia en Debate, a Andrea Pipsevich, por favor. Bueno, yo también voy a cerrar agradeciendo la oportunidad y iniciativa de la Cámara Chilena de Construcción de invitarnos. Siempre es un agrado conversar estos temas desde distintas perspectivas. Creo que crecemos todos y ojalá le ayude a la persona, a todos los ciudadanos que están ahí mirando la tele para tomar una decisión tan importante como la que se viene. Yo voy a aprovechar este cierre, de invitar a buscarnos y buscarme en redes sociales, en Pipsevich Constituyente. Ahí estamos haciendo el trabajo de poner contenido, porque de repente cuesta en espacios tan breves hablar de qué queremos cuando hablamos de descentralización, de equidad de género, de enfoque ecológico. Hay que tener el tiempo para verlo, están todos invitados porque ahí hay mucha información. Entonces voy a ocupar este espacio para otra cosa, que es para ver el proceso constituyente más desde afuera, entender lo que nos estamos jugando y hacer un llamado especial a informarse. A informarse respecto de qué es lo que queremos, porque tuvimos un plebiscito que nos dijo un 80-20 muy claro de que queremos reformar la Constitución, queremos refundarla y conversarla de cero, y además queremos que en esa Constitución, en ese diálogo, nos represente gente que no sea de partidos políticos o que no sea de ejercicios, de cargos públicos, básicamente que no sean parlamentarios también. Entonces, yo acá tengo, en el panel, tengo a 3 personas distinguidísimas que respeto profunda y las admiro, porque realmente tengo una admiración profesional y personal por cada uno de ellos. Pero voy a hacer el punto, porque ese 80-20 puede llevarse una gran sorpresa el día 12 de abril, cuando la convención tenga una sola representación de partidos políticos o de independientes que han ocupado partidos políticos y de opciones que defendieron su oportunidad de rechazo. Y para saber cómo llegamos a ese bloque, hay que entender cómo funciona el voto. Entonces el llamado es a informarse de cómo tenemos que votar si queremos efectivamente que hayan independientes representándonos en esta parte de las elecciones que es la Convención Constituyente. Para eso hemos hecho un montón de trabajo en redes sociales, de explicar cómo funciona el sistema de reparto, cómo las listas colectan votos en conjunto, de manera que un voto de muy buena fe para un independiente extremadamente capaz, como es Carlos, como es Silvana, por ejemplo, perfectamente puede favorecer a un miembro del partido político de esa lista. Muchas gracias. Quiero agradecerles por la gentileza de habernos acompañado en este primer programa. Que les vaya muy bien, que tengan una linda campaña. Más allá del triunfo o no, las campañas sirven mucho para aprender, como ustedes lo han señalado acá, aprender de los puntos de vista de todos. Les agradecemos a ustedes en su casa. Esto fue
Constitución y Democracia en Debate, el programa de la Cámara Chilena de la Construcción para aportar al debate de esta gran gesta que tenemos como país de redactar una nueva Constitución. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao, chao chicos, que estén bien.